Bienvenido a cada rincón del universo. ¿Acaso hay un animal en el mundo que durante mucho tiempo fue considerado como una criatura mitológica y sobre tinta narrado en los relatos de antiguos marineros que surcaron los mares hace ya un par de siglos? Aún existen criaturas marinas y terrestres que no han sido descubiertas oficialmente por el humano, pero ahí están esperando ser documentadas en algún momento. Hoy revelaremos datos asombrosos del dragón de Komodo, quien por primera vez fue estudiado científicamente en 1910. Su origen se remonta hace 40 millones de años durante el período Eoceno, donde los bosques se extendían y evolucionaban, dando paso a nuevas montañas que se ergían sobre un nuevo mundo. Desde hace mucho se había creído que la mordida del dragón de Komodo era tan peligrosa debido a la inmensa cantidad de bacterias que crecen en su boca. Sin embargo, esto no es así del todo. Un investigador de venenos de la Universidad de Melbourne, en Australia, Brian Fry, descubrió que este fascinante lagarto es venenoso. La mordida de este reptil no es comparable a la de un cocodrilo. Sin embargo, puede ser tan letal tanto para otros animales como para cualquier ser humano. Su saliva está impregnada de agentes tóxicos y peligrosos. Posee más de 57 cepas de bacterias y, por si fuera poco, sustancias que actúan como veneno al inocularse en la sangre de su presa. Cuando se introducen estas peligrosas sustancias venenosas, el efecto anticoagulante e hipertensor terminarán acabando casi con cualquier cosa. Si la presa no muere por la mordida del dragón de Komodo, terminará con una enorme herida sin cerrar o con una fuerte infección debido a las bacterias. Este impresionante lagarto guarda fascinantes características que lo hacen único. Pocas criaturas despiertan tanta fascinación como los dragones de Komodo. Estos majestuosos reptiles poseen una serie de características únicas que los distinguen en el mundo natural. Desde su inmunidad al veneno hasta sus habilidades de caza y su asombroso metabolismo, los dragones de Komodo son verdaderas maravillas biológicas. Uno de los aspectos más asombrosos de los dragones de Komodo es su inmunidad al veneno. A diferencia de muchas especies venenosas, estos reptiles son inmunes al veneno producido por sus propios congéneres. Este asombroso fenómeno, aún sin una explicación definitiva, agrega un misterio adicional a estas majestuosas criaturas. Los dragones de Komodo dependen en gran medida de su agudo sentido del olfato para detectar presas. Según el zoológico Smithsonian, al igual que las serpientes, utilizan sus lenguas bífidas para muestrear el aire y detectar moléculas que indican la presencia de presas. Esta capacidad olfativa excepcional les permite cazar sigilosamente, acechando durante horas hasta que las presas se crucen en su camino. Su estrategia de emboscada se combina con su velocidad sorprendente de hasta 20 km por hora. Aunque suelen depender del olfato para cazar, los dragones de Komodo también poseen una visión notable. Pueden ver objetos a una distancia de hasta 300 metros, según el zoológico Smithsonian. A pesar de su corpulento aspecto, estos reptiles pueden correr brevemente a velocidades impresionantes. Su tamaño promedio es de 2 metros, llegando a pesar unos 70 u 80 kilogramos, aunque no poseen unas grandes dimensiones como para enfrentarse con otros oponentes. Su potencia y destreza le hacen derribar animales del tamaño de jabalíes, ciervos y búfalos, evidenciando su fuerza y habilidades de caza de estos reptiles. Los dragones de Komodo, hembras, pueden tener partos vírgenes mediante partenogénesis, lo que significa que no necesitan la fertilización de un macho para que nazcan. Esta adaptación única contribuye a su capacidad de supervivencia en entornos complejos. A pesar de no demostrar cuidado parental, las crías, al nacer con solo 30 centímetros de largo, exhiben instintos para evitar depredadores, incluyendo a su madre o a otros dragones de Komodo, con una esperanza de vida que supera los 30 años en cautividad. Los dragones de Komodo destacan aún más en el reino animal debido a su metabolismo excepcional. A diferencia de la mayoría de los reptiles, estos majestuosos seres poseen un metabolismo aeróbico más parecido al de los mamíferos, según un estudio publicado en Nature Ecology and Evolution. Esta adaptación les brinda ventajas significativas en términos de caza y resistencia, permitiéndoles no solo sobrevivir, sino prosperar en su ecosistema. Los cambios genéticos están relacionados con mejoras en la función mitocondrial, un componente crucial en la respiración celular y el control de funciones musculares.
Los resultados cardíacos mejorados derivados de estas adaptaciones mitocondriales permiten a los dragones de Komodo llevar a cabo actividades aeróbicas intensas, como nadar, correr y caminar largas distancias. Esta capacidad excepcional distingue a los dragones de Komodo, elevándolos por encima de otros reptiles. Si te ha gustado el video y has llegado hasta aquí, no olvides darnos un like y suscribirte al canal.